Bienvenidos a este video donde vamos a hablar de un fenómeno muy interesante, la contracultura. ¿Qué es la contracultura? ¿Cómo surgió? ¿Qué movimientos y eventos la caracterizaron? ¿Cuál fue su impacto en la sociedad? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video. El término contracultura fue acuñado por el historiador estadounidense Theodore Roszak en su libro de 1968 llamado El nacimiento de una contracultura. La contracultura es el conjunto de valores, tendencias y formas sociales que se oponen a las establecidas en una sociedad. Se manifiesta a través de símbolos, acciones, estilos de vida, expresiones artísticas que desafían las normas y valores dominantes. La contracultura busca cambiar o transformar la sociedad desde una perspectiva crítica, creativa y alternativa. La contracultura tiene sus raíces en diversos movimientos sociales, políticos y culturales que surgieron a lo largo de la historia, especialmente en el siglo XX. Algunos de los antecedentes de la contracultura son la generación beat, el existencialismo, surrealismo, anarquismo, el pacifismo, el feminismo, el ambientalismo, el movimiento por los derechos civiles y la liberación gay. Esos movimientos cuestionaron constantemente el orden establecido y formaron nuevas formas de pensar y vivir para las nuevas sociedades. Apenas en la década de 1960, la contracultura alcanzó su apogeo. Sobre todo lo hizo en Estados Unidos y Europa Occidental. Esta fue una época de grandes cambios sociales, políticos, tecnológicos, además de estar marcada por la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la carrera espacial, la revolución sexual, el consumo masivo y los medios de comunicación. De todos esos elementos sirvió para que la contracultura se nutriera y los usara como fuente de inspiración y protesta. Ahora que ya sabemos qué es la contracultura, cómo se dio, cuándo surgió y todos sus principios básicos, vamos a mirar algunos de los eventos más importantes que contribuyeron a la consolidación de este gran fenómeno cultural. Comenzaremos por el hipismo. El movimiento hippie, que floreció en la década de 1960 en los Estados Unidos y se extendió a nivel global, representó una contracultura que abogaba por valores como el amor libre, la paz, la armonía con la naturaleza y la experimentación espiritual. Los hippies se distanciaban de la sociedad materialista, competitiva y violenta de la época y expresaban su rechazo a través de su vestimenta colorida, música folk y rock, festivales emblemáticos como Woodstock y la creación de comunas que promovían la igualdad y la colaboración. Además de su énfasis en la espiritualidad y el amor, muchos hippies se involucraron en cuestiones políticas y sociales, como la oposición a la guerra de Vietnam y la promoción de los derechos civiles. El movimiento también fue notable por su uso de drogas psicodélicas, que consideraban una puerta hacia la conciencia expandida, y por su adopción de símbolos icónicos como lo es el signo de la paz. A través de su estilo de vida y sus valores, los hippies dejaron una marca duradera en la cultura contemporánea y siguen siendo objeto de interés y estudio. El segundo movimiento será el Mayo del 68, también conocido como Mayo francés. Este fue un hito importante en la historia de las protestas estudiantiles y sociales. Además de las demandas de más libertad, democracia y autogestión, los manifestantes también se pronunciaron contra la autoridad y el sistema establecido en general, lo que ocasionó un clima de agitación social en Francia. Los estudiantes universitarios desempeñaron un papel central en las protestas, pero pronto se unieron trabajadores y sindicatos en huelga, lo que llevó a una paralización generalizada en todo el país. Este movimiento tuvo un impacto significativo más allá de Francia. Inspiró protestas similares en otros países europeos, como en Italia y Alemania. Se convirtió además en un símbolo de la lucha por los derechos civiles y la justicia social en todo el mundo occidental. El Mayo del 68 también dejó una huella en la cultura, el arte y la política. El ámbito cultural influyó en la música, el cine y la literatura, dando lugar a una época de creatividad y expresión artística. En la educación impulsó reformas académicas
y un enfoque más democrático en las instituciones educativas. En el ámbito político contribuyó a la evolución de los movimientos de izquierda y al surgimiento de una nueva conciencia política y social. En resumen, el Mayo del 68 fue un movimiento de protesta que trascendió las demandas iniciales y tuvo un impacto duradero en la cultura, la política y la sociedad en Francia y más allá, marcando un momento clave en la historia de la lucha por los derechos civiles y la justicia social en la década de 1960. El tercer movimiento es la Primavera de Praga, liderada por Alexander Dubček en 1968. Fue un intento de reformar el régimen comunista de Checoslovaquia y establecer lo que se denominó un socialismo con rostro humano. Esta iniciativa buscaba un sistema político y social más abierto, tolerante y democrático, en contraposición al control rígido y ejercido por la Unión Soviética y sus aliados en Europa del Este. La Primavera de Praga permitió un periodo breve de liberación en el país, caracterizado por la libertad de prensa, la libertad de expresión y la relajación del control estatal. Sin embargo, la respuesta al Pacto de Varsovia, liderada por la Unión Soviética, fue la invasión de Checoslovaquia en agosto de 1968, lo que puso fin abruptamente al proceso de reforma y restauró el control soviético sobre el país. Este episodio ilustra la lucha por la autonomía y la libertad en el contexto de la Guerra Fría, así como la dura represión de las aspiraciones de reforma en los países bajo influencia soviética, marcando un momento trascendental en la historia de Europa del Este. Otro de los eventos fue la Revolución Cultural China. Esta fue una campaña lanzada por Mao Zedong en 1966 para reforzar su liderazgo y eliminar las influencias capitalistas y tradicionales en China. Mao movilizó a millones de jóvenes llamados guardias rojos para atacar a las autoridades políticas e intelectuales, así como a las manifestaciones culturales consideradas burguesas o feudales. La revolución cultural causó caos, violencia y represión en China hasta 1976. Otro de los movimientos importantes fue el punk. Este fue un movimiento musical y cultural que surgió a mediados de los años 70 como una reacción al rock progresivo y al pop comercial. El punk se caracterizaba por su sonido crudo, rápido y agresivo, su estética provocativa y su actitud rebelde nihilista. El punk criticaba a la sociedad consumista, conformista e hipócrita. Algunas bandas emblemáticas del punk fueron Sex Pistols, Ramones y The Clash. Los anteriormente mencionados son solo algunos de los ejemplos de la rica y diversa contracultura que se desarrolló en el siglo XX. La contracultura tuvo un gran impacto en la sociedad y en el arte, debido a que generó nuevas formas de expresión, comunicación y participación. Además, influyó en la cultura popular, el cine, la literatura, el teatro, la moda y la tecnología. La contracultura fue una fuente de innovación, creatividad y resistencia.